Este tema de test de hipótesis, yo siempre me parece que es como el más importante, porque acá es donde empezamos no les puse de nuevo la diapositiva esa de poblaciones y muestras, todo, pero acá es donde empezamos realmente a ir a la inferencia estadística y acercarnos de la muestra hacia la población. Nosotros ya vimos el test de hipótesis que a partir de los datos de una muestra, acotábamos el parámetro de la población entre los límites del intervalo y entonces era un primer acercamiento al parámetro. Hoy es todavía un más acercamiento, porque ahora es cuando nos vamos a plantear hipótesis acerca de los parámetros. Entonces, vamos a empezar con bueno, en realidad no, estoy diciendo como si fuera la primera, no, ya es la segunda, ya empezamos a plantear hipótesis. Y ahora vamos a ir un poco más allá, donde antes hacíamos preguntas sobre un parámetro, ahora vamos a comparar parámetros de más de dos poblaciones. Si queremos comparar después parámetros de 3 o más poblaciones, en realidad 2 o más, vamos a ir al siguiente capítulo, que es el de análisis de la varianza. Ahora vamos a ver el problema de las dos muestras. Entonces vamos siempre con un problema, empezamos con un problema particular. Un investigador está interesado en comparar el efecto de dos hormonas A y B, esperen que cambie el puntero, el efecto de dos hormonas A y B de crecimiento sobre la longitud total alcanzada por una leguminosa. Toma una muestra de 20 plantas y asigna al azar 10 a cada hormona. Entonces él tiene 20 plantas, y al azar dice cuál va a hacer crecer con la hormona A y cuál con la hormona B. Y quiere ver si hay diferencia significativa. Una vez que se produzca el máximo crecimiento, medirá la longitud de las plantas, idealmente una diferencia con la longitud que tenían al iniciar, o sea, el aumento en la longitud con las distintas hormonas. Esa sería el primer modelo de problema que vamos a analizar. ¿Acaso las mediciones son independientes? Porque las hormonas que son tratadas, las plantas tratadas con la hormona A son diferentes de las tratadas con la hormona B. Entonces lo que suceda con A y B es independiente porque son distintas plantas. Cada una crece según su propia genética y su propia respuesta a la hormona. Entonces la base de datos que vamos a tener cuando hagamos muestras independientes es la que tienen acá a la izquierda. La base de datos va a estar constituida por dos campos. Uno identifica la hormona, que es una variable categórica, una variable nominal, es el nombre de la hormona. Y otra es la variable numérica, que es lo que estamos midiendo, que es nuestra verdadera variable aleatoria, la medición del aumento de la longitud. Otro problema distinto estaríamos si de cada planta uno tomara, por ejemplo, dos brotecitos. Uno lo siembra en la tierra a la cual trata con hormona A, y otro lo siembra en la tierra a la cual va a tratar con la hormona B. Obviamente que ese brote que creció con A y ese brote que creció con B, los que vienen de una misma planta, no van a ser independientes entre sí, o van a ser menos independientes entre sí que otro par de brotes que hayan venido de otra planta, porque una planta puede ser más respondedora en su genética o más resistente, y entonces sus dos brotes se van a comportar de manera parecida. Es como el problema de los gemelos o de los mellizos, o de lo que sucede un antes y después de una droga en un individuo. La medición antes y después están totalmente relacionadas, o lo que se va a llamar apareadas, porque son mediciones hechas sobre el mismo individuo o sobre individuos gemelos. Ese es otro problema, y esta base de datos la vamos a usar después. Fíjense, si uno le echa una ojeada, que este 10 y este 15 que aparecían acá como de distintas plantas, ahora son gajos de una misma hormona. Entonces fíjense, acá tenemos una planta que es más respondedora, acá tenemos otra planta más respondedora porque crecen más con la hormona, y acá tenemos una planta que responde poco, porque ya con ambas hormonas tiene bajo crecimiento. Entonces es una planta que estas dos mediciones van a ser, digamos, todos estos pares de mediciones no van a ser independientes. Fíjense que nosotros, en este caso, todas estas variabilidades le introducen variación a la variable de medida. O sea que tienen más dispersión las mediciones si las vamos a tratar como independientes. Pero si las tratamos como apareadas, después vamos a ver que acá se van a analizar mediante una diferencia. Entonces acá van a estar compensadas las variaciones porque cada brote actúa como su propio control. ¿Okay? Eso lo vamos a ver con más detalle después en la próxima clase. Entonces vamos a plantear lo que vamos a llamar test de Gauss para diferencia de medias, y ahora se imaginarán por qué lo llamamos test de Gauss. No va a ser el más usado, pero nosotros lo introducimos siempre primero
con el supuesto de que las varianzas son conocidas por una cuestión didáctica, es mejor de entender como para introducirnos a los problemas que siguen. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables? X1 es el aumento de la longitud de plantas que tratamos con la hormona A. X2 es el aumento de la longitud de plantas tratadas con B. X1 tiene distribución normal mu1 sigma 1 y X2 distribución normal mu2 sigma 2. Estos son supuestos que hacemos, que ya vimos la última parte de la otra clase, que usábamos el QQ-plot y el test de Shapiro-Wills. Hoy lo vamos a ver de nuevo. Entonces, fíjense que cada variable tiene cada distribución sus propios parámetros. No es lo mismo poner X normal mu sigma, porque no es lo mismo mu1 sigma 1 que mu2 sigma 2, ¿ok? Cada una trae sus propios parámetros. Lo importante es que son independientes y en este caso hipotético que las desviaciones estándar poblacionales también fueran conocidas. Entonces, la hipótesis nula que vamos a plantear, si queremos ver si difieren, acuérdense que la nula siempre vale igual. Entonces nuestra hipótesis nula es que este crecimiento medio es igual al crecimiento medio con la hormona B. ¿Cuál sería este mu sub 1? El crecimiento medio de toda la población hipotética de plantas que hubieran crecido con la hormona A. ¿Y quién es este mu sub 2? El crecimiento medio hipotético poblacional, bueno, hipotético pues no lo podemos medir, pero el crecimiento medio poblacional de toda la población de plantas si hubieran podido ser tratadas con la hormona B. O sea que en la hipótesis nula va la igualdad de estos dos parámetros. ¿Cuál era la alternativa? Si nosotros no tenemos idea a priori cuál puede ser la mejor hormona, si alguna puede ser mejor que la otra por alguna cosa, nuestra alternativa será que son distintas. Mu1 distinto de mu2. Entonces, esto se puede traducir, si nosotros pasamos mu2, acuérdense que en la hipótesis nula el parámetro está igualado a un número. Bueno, ¿qué número será este? Este 0 es porque si mu1 es igual a mu2, mu1 menos mu2 es igual a 0. Y ahora vamos a ver por qué planteamos la diferencia. Si mu1 es distinto de mu2, mu1 menos mu2 será distinto de 0. Entonces, vamos a las preguntas que nos hacíamos en cada test de hipótesis. Primera pregunta, ¿con qué estadístico estimamos al parámetro que aparece en la hipótesis nula? El parámetro de las hipótesis es mu1 menos mu2. Entonces, ¿con qué estadístico estimamos a mu1 menos mu2? ¿Alguien se anima a decirlo? Bueno, lo digo yo si nadie se anima. Si cuando estimábamos a una mu lo hacíamos con X barra, si estimamos a mu1, lo estimaremos con X barra 1. Fíjense que si nosotros tenemos dos poblaciones, teníamos dos muestras. La muestra de plantas tratadas con la hormona A y la muestra de plantas tratadas con la hormona B. De cada una de esas le podemos calcular la media. Entonces, X barra 1 será mu1 sombrero. X barra 2 será mu2 sombrero. Entonces, la diferencia la estimaremos con X barra 1 menos X barra 2. ¿Se acuerdan la segunda pregunta que nos hacíamos para plantear un test de hipótesis? Una vez que sabemos quién es el estimador del parámetro, ¿cuál era nuestra segunda pregunta? Como vamos a calcular probabilidades, probabilidad de error, error de tipo 1, todo lo que vimos la clase pasada, involucra una probabilidad, necesitamos una distribución. Entonces, segunda pregunta, ¿qué distribución tiene X barra 1 menos X barra 2? Entonces acá vienen algunas de las cosas que vimos. Si no lo escribí acá, pero si X1 es normal mu1 sigma 1, X barra 1, ¿qué distribución tendrá? Normal, con la misma media mu1, pero la desviación estándar sigma 1 sobre raíz de n1. X2, X barra 2, ¿qué distribución tendrá? Normal, con la misma media mu2 de la X, pero el desvío sigma 2 sobre la raíz de n2. Entonces, ¿qué distribución tendrá la diferencia de medias? Será una normal, porque la diferencia de normales es una normal. Entonces vamos a buscar ahora los parámetros. Vamos a buscar la esperanza. La esperanza de X barra 1 menos X barra 2, por las propiedades de la esperanza que vimos, es la esperanza de X barra 1 menos la esperanza de X barra 2, o sea, mu1 menos mu2. ¿Ok? Y ahora nos preguntamos la varianza. Acá siempre acuérdense que aparece el número de diapositiva del PDF que tiene en el campus. La varianza de X barra 1 menos X barra 2, acuérdense que conocemos propiedades de la varianza de una suma y de variables que son independientes. Entonces, ¿estas son independientes? Sí. O sea que la varianza de X barra 1 menos X barra 2 será la varianza de X barra 1 más menos 1 al cuadrado, porque este X barra 2 está multiplicada por menos 1, más menos 1 al cuadrado por la varianza de X barra 2.
La varianza de la media era la varianza de la X sobre N. Entonces, sigma 1 cuadrado sobre N1. Este menos 1 al cuadrado es positivo 1, y acá la varianza de X barra 2 será sigma 2 cuadrado sobre N2. Entonces, si acá vamos a colocar los parámetros, la esperanza será mu1 menos mu2, y la desviación estándar será la raíz cuadrada de esta varianza, de sigma 1 cuadrado sobre N1 más sigma 2 cuadrado sobre N2. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces ya sabemos qué distribución tiene el estadístico con el cual vamos a estimar este parámetro. ¿Y qué hacíamos? Fíjense que estamos siguiendo todos los pasos de un test de hipótesis. Variables aleatorias, distribución, suposiciones. Segundo paso, planteo de las hipótesis. Tercer paso, ¿cuál era? Definir el estadístico de prueba. Y si se acuerdan del test que vimos la otra vez para una media, ¿qué hacíamos? El estadístico era la media estandarizada. Entonces, para encontrar el estadístico de prueba, que lo llamaremos Z, a este estimador del parámetro le tendremos que restar su esperanza y lo vamos a dividir por su desviación estándar. Y ese es nuestro estadístico Z. Es la media estandarizada, en este caso la diferencia de medias estandarizada. O sea, que X barra 1 menos X barra 2 le vamos a restar el parámetro mu1 menos mu2. ¿Por quién lo vamos a dividir? Por su desviación estándar. Pero nosotros el estadístico planteábamos su distribución bajo la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que mu1 menos mu2 es igual a 0, quiere decir que acá le restamos el 0, creo que le puse una llamada. Este 0 es darle valor 0 acá y que no se le reste nada. Ahora bien, si acá en vez de ser un 0 fuera una diferencia, uno quiere plantear que la diferencia entre las medias tiene un cierto valor, ese cierto valor es lo que le restaríamos acá. Acá es un 0, si este valor es distinto de 0, se le restará. O sea que esta variable aleatoria tiene distribución normal 0,1 bajo H0, porque bajo H0 tenemos todos los supuestos de una diferencia de normales cuya esperanza vale 0. Fíjense, ¿quiénes son las variables aleatorias acá? X barra 1 y X barra 2. Fíjense lo siguiente. Si es cierta la hipótesis nula y mu1 es igual a mu2, estas medias van a ser muy parecidas y su diferencia va a estar muy cerca de 0. Ahora, si las medias poblacionales son distintas y crecen muy diferente con la hormona A y con la hormona B, vamos a esperar que la diferencia de las medias muestrales también sea muy grande. O sea que este estadístico, esta diferencia se va a hacer grande, o muy positiva o muy negativa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a alejar de una normal 0,1 y caer en zona de rechazo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra zona de rechazo? Va a ser un área debajo de la curva de normal 0,1 y hacia dos colas, porque acá tenemos un distinto. Entonces, esa zona de rechazo está marcada acá. Esta es una Z, es la distribución de este estadístico si vale la hipótesis nula, y acá tenemos una zona de rechazo hacia dos colas. El error de tipo 1 es alfa. Como es de dos colas, repartimos alfa sobre 2 en cada cola. Este puntito, que es un poquito más chico que 2, y si ustedes se acuerdan va a ser el 1,96, un poquito más chiquito que 2, es el Z alfa sobre 2. Si acá el área, fíjense que acá dice probabilidad del evento 0,05. ¿Por qué? Porque ahí 0,05 es el área rosada, o sea 0,025 de cada lado. Pero entonces, acá tenemos 0,05 suma de las dos colas, este puntito es Z0,05 sobre 2. Y este punto, si se acuerdan, el que sumaba 5% en la suma de las dos colas en una normal 0,1, era el 1,960. O sea, por eso está un poquito antes del 2. ¿Cómo la expreso? La zona de rechazo va a estar constituida por todos los posibles valores del estadístico Z, tal que su módulo sea mayor o igual que este valor de tabla Z alfa sobre 2. ¿Ok? O sea, cualquier estadístico Z, que ahora va a ser valor de una normal 0,1, que caiga más a la derecha de este punto, caerá en zona de rechazo, porque tendrá valor absoluto mayor que Z alfa sobre 2. Pero el que caiga de este lado también va a tener valor absoluto mayor que el Z alfa sobre 2, ¿ok? Entonces la zona de rechazo en dos colas de un test de Gauss la escribimos así. Bien. Listo. ¿Una pregunta hasta acá? ¿No? ¿O se durmieron o no tienen dudas? Bueno, sigo. Pero el caso más real es que no se conozcan las varianzas, o sea que sigma 1 y sigma 2 no sean conocidas. Entonces vamos a ir viendo lo que vamos a hacer.
Como después, en el test que vamos a hacer cuando no se conocen las varianzas, le vamos a pedir que sean iguales, entonces vamos a ver primero un test para comparar las varianzas en una población con distribución normal. O sea, vamos a hacer un test que nos permita evaluar si sigma 1 y sigma 2 son iguales. Entonces, vamos a hacer el test para comparar varianzas. Nuestros supuestos son los mismos. Fíjense que ahora le saqué que sigma 1 y sigma 2 son conocidas. Las variables aleatorias son iguales, las distribuciones las mismas y la independencia. Y ahora vamos a querer comparar esto. Entonces, ¿cómo lo pongo? La hipótesis nula va a ser sigma 1 cuadrado igual a sigma 2 cuadrado. Y la alternativa, sigma 1 cuadrado distinto de sigma 2 cuadrado. Porque solo quiero ver si difieren. Si solo quiero ver si difieren, no quiero probar que una es mayor que la otra. Entonces nos preguntamos, como siempre, ¿con qué estadístico estimamos a estos parámetros? Evidentemente que si de acá tomamos una muestra A y acá una muestra B, digamos, y que quisiéramos estimar estas varianzas, sigma 1 cuadrado sombrero será el S1 cuadrado, la varianza muestral de la muestra que tratamos con la hormona A. Y sigma 2 cuadrado sombrero será S2 cuadrado, la varianza de esta muestra que tratamos con la hormona B. Y ahora tenemos que pensar en la distribución. Entonces, cuando pensamos en la distribución, pensábamos, ¿en qué distribución conviven los parámetros con los estimadores? Sí sabemos en cuál conviven sigma 1 cuadrado y S1 cuadrado. A ver si alguien se acuerda cuál era la distribución donde estaban juntos sigma cuadrado y su estimador S cuadrado. ¿Alguien se acuerda? Federico, que siempre contestás. No. Bueno. Quiero creer que si se huyeron a algún lado, que bueno, que después les quedará grabado. Entonces, la distribución en la cual estaban juntos la varianza y su estimador era la G cuadrado con n-1 grados de libertad. Pero no conocemos una distribución donde estén dos varianzas con sus dos estimadores. A ver, chat, si alguien escribió algo acá. Ah, muy bien, Federico, G cuadrado. Pongan el audio, pues ya se me colgó quién. Bueno, pongan el audio, así los escucho. Si no pienso que estoy sola, que dejaron puesta la cosa y se fueron. Bueno, entonces sabemos sí que en la G cuadrado, bien, pero no sabemos dónde habrá dos varianzas con sus dos estimadores. Hay que definir una nueva distribución. Y esta distribución es la F de Fisher. Se define así. Es un cociente. En el numerador tenemos una G cuadrado con n1 grados de libertad dividido sus grados de libertad. En el denominador, otra G cuadrado con sus grados de libertad dividido sus grados de libertad. Y estas dos G cuadrados de numerador y denominador son independientes. Esto se dice que tiene distribución F de Fisher con n1 grados de libertad en el numerador y n2 grados de libertad en el denominador. Tiene dos parámetros distintos, los grados de libertad, numerador y denominador. Después les va a llamar la atención que después lo vamos a llamar n-1, n1-1, n2-1. Pero acuérdense que las definiciones de las distribuciones nuevas las hacemos siempre con un símbolo genérico de grados de libertad. Podría llamarlo n, podría llamarlo nu o lo que sea. Después, en cada modelo tomarán los grados de libertad particulares del modelo que nos ocupe. Genéricamente esta es la definición. Fíjense que es un cociente de G cuadrados. O sea, que además estas serán siempre positivas, o sea que efectivamente la función de densidad en su forma, en su perfil, no difiere mucho del de una G cuadrado. Esta es la Fisher. Esto lo pueden hacer re fácil en el Infostat, en aplicaciones didácticas, funciones de densidad. Yo acá les puse una Fisher 9,9 porque nuestras muestras tienen tamaño 10. Y los grados de libertad siempre van a ser n-1, por eso les puse una 9,9. Y el área que está en la cola es el 5%. Bueno, ¿por qué les puse? Nosotros tenemos un distinto, pero ¿por qué les puse un área en la cola derecha? Olviden, después vamos a hablar de dos colas. Les puse porque por la distribución de Fisher, las tablas que tenemos de Fisher, tienen tabulada la cola derecha nada más. O sea, el área que les aparece como alfa en la tabla de Fisher es la de la cola derecha. Después no lo vamos a arreglar con las dos colas. Pero genéricamente la distribución global es esta. Hay un área tabulada alfa en la cola derecha, que es la probabilidad de que esta Fisher tome un valor mayor que este puntito que se llama F alfa N1, N2.
¿sí? Esperen un cachito, ya que estamos, les voy a mostrar el dibujo, si es que, sí, acá tengo la tabla de bioestadística. Ah, que me quedó del martes, bueno. Acá la tabla de Fisher tiene, pero voy a ir a la primera, la tienen tabulada así. Puntos críticos F alfa N1,2 de la distribución F de Fisher con N1 en el numerador y N2 en el denominador. Si nosotros tenemos una Fisher 9,9, como está puesta en el ejemplo, acá tenemos la Fisher. 9 en el numerador, 9 en el denominador, y no está el dibujito, pero lo que tienen tabulado es la cola derecha. A ver, ¿cómo sabe acá que es la cola derecha? Bueno, en las tablas viejas tenían acá el dibujito de la función de densidad. Acá hay que saber qué es la de la cola derecha, o sea que sépanlo ya que es la cola derecha. O sea que en una Fisher 9,9, a la derecha de 2,44 hay 10% de área. A la derecha de 3,18 hay 0,05 de área, y a la derecha de 5,35 hay 0,01 de área. Por supuesto los valores se van agrandando porque dejan menos área en las colas. ¿Está bien? Esta es la tabla de Fisher. Esperen un cachito que vuelvo a la... No se asusten con tanta flecha, que las vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, entonces. Bien, entonces, acá me adelanté un paso. ¿Cómo conocemos la distribución? Ahora ya la conocemos, ¿no? Sabemos el área que está tabulada, sabemos que es una zona de rechazo hacia la una zona de rechazo, un área a la derecha, y sabemos que la Fisher implica un cociente. Entonces acá, cuando despejemos la igualdad de las varianzas, no la vamos a despejar como una resta, la vamos a despejar como un cociente, porque vamos a tener que ir a una tabla para calcular la probabilidad de error de tipo 1. Entonces, si la despejamos como un cociente, esta sigma 2 cuadrado pasa dividiendo, y entonces, si la paso dividiendo, es lo mismo que dividir ambos miembros de la igualdad por sigma 2 cuadrado, en el segundo miembro me queda un 1. Entonces, si son iguales, su cociente va a ser 1, si son distintas, su cociente va a ser distinto de 1. Por lo tanto, como tenemos cocientes de varianzas, cocientes de G cuadrados, acuérdense que para la primera muestra, para la primera población, N1 menos 1 por S1 cuadrado sobre sigma 1 cuadrado es una G cuadrado con N menos 1 grados de libertad. Y es lo que pusimos acá, lo que tiene diapositiva 71 y 72. Fíjense, ¿qué tenemos acá? La Fisher la vamos a construir con estos estadísticos. S1 cuadrado sobre sigma 1 cuadrado por N1 menos 1 es una G cuadrado con N1 grados de libertad. N1 menos 1 grados de libertad, ¿ok? Esto ya lo sabíamos, solo que le pusimos el subíndice 1. Y acá abajo va a ser lo mismo, será una G cuadrado con N2 menos 1 grados de libertad. Pero para que sea una Fisher, esa G cuadrado tiene que estar dividida por su grado de libertad. O sea que acá lo dividimos por N1 menos 1. Y lo mismo con la del denominador. Esta G cuadrado con N2 menos 1 grados de libertad, la dividimos por N2 menos 1. Entonces vamos a tener un cociente de 2G cuadrados, cada una dividido sus grados de libertad. Y ahora podemos hacer simplificaciones. Entonces, este N1 menos 1 se simplifica con este N1 menos 1, y este N2 menos 1 con este N2 menos 1, con lo cual ya nos queda bastante más chica esta expresión. ¿Y qué nos quedó además? Fíjense, nos quedó un sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado, que en realidad, si lo reordenan, va a ser sigma 2 cuadrado sobre sigma 1 cuadrado, ¿no? Porque esto está en el denominador, y este denominador del denominador está en el numerador. ¿Pero qué dice la hipótesis nula? Que estas dos varianzas son iguales, y que su cociente vale 1. Entonces, si yo simplifico esas dos varianzas, por el supuesto de la hipótesis nula de que son iguales, ¿qué me quedó? Nada más que el cociente entre varianzas muestrales. O sea que el estadístico me quedó como S1 cuadrado sobre S2 cuadrado. Y esto sigue teniendo distribución Fn1 menos 1 y Fn2 menos 1 en el denominador, porque veníamos de la distribución completa de la Fisher. Y el bajo H0 acá es fundamental, porque bajo el H0 le pudimos simplificar las varianzas poblacionales. O sea que bajo la hipótesis nula, este estadístico tiene distribución F de Fisher en N1 menos 1 y N2 menos 1. Fíjense que si vale la hipótesis nula de la igualdad de varianzas, estas varianzas muestrales van a ser muy parecidas, y este estadístico va a estar cerca de 1. Ahora,
Si si la alternativa es la diferencia y la que vale la alternativa, va a haber mucha diferencia entre estas varianzas, mucho mayor que 1 o mucho menor que 1. Entonces esperemos que esto va a caer o en una zona derecha con valores muy grandes de 1, mucho más grandes que 1, zona de rechazo, o en una zona de rechazo a la izquierda con valores mucho más pequeños que 1. Acuérdense que esta siempre es positiva, así que planteemos la zona de rechazo, fíjense. Ahora la zona de rechazo la planteo en dos colas, porque mi alternativa dice distinta. Y esta es una F que acá le sigo respetando el 9,9 porque nuestras dos muestras tenían ambas tamaño 10. Entonces, este puntito que me expresa cuando se inicia la cola derecha, este puntito se llama F alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 1. O sea, la distribución era esta, F N1 menos 1, N2 menos 1. Para expresar el área de la cola, tengo que agregarle el subíndice, el alfa, el área que queda en la cola derecha. Pero es un alfa sobre 2, porque el alfa, el error de tipo 1, lo dividí entre las dos colas. Entonces, acá me queda alfa sobre 2. Este pedacito es alfa sobre 2 también, este pedacito de área a la izquierda. Pero este punto tiene otra nomenclatura, porque ahora no puedo poner un menos F alfa sobre 2 porque no hay negativos. Entonces, como el valor de este que está tabulado en la Fisher es la cola a la derecha, es el área a la derecha, si este pedacito de área es alfa sobre 2, el área a la derecha será 1 menos alfa sobre 2. Por eso se llama F1 menos alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 1. Entonces, la zona de rechazo serán los valores de este estadístico que caigan menores que este F1 menos alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 1, bueno, trabalengua, menores que este o mayores que este. ¿Ok? Esperen, que hay alguien esperando. Ahí está. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, zona de rechazo repartida entre las dos colas. ¿Se está uniendo? Ok. Volvemos acá. Zona de rechazo es el mismo cuadrito a la izquierda. Zona de rechazo repartida entre estas dos colas. Entonces, fíjense lo siguiente. Si ustedes vuelven a la tabla decía que tenía como áreas tabuladas, tenía 0,10, 0,05 y 0,01. No tenía 0,90, 0,95, 0,99. Entonces, si nosotros queremos calcular este puntito, este numerito, hay que recurrir a una propiedad, que es esta. Si nosotros queremos calcular F1 menos alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 1, va a ser igual a 1 sobre F alfa sobre 2, o sea, el que deja el área complementaria, pero fíjense que los grados de libertad del denominador están invertidos. N2 menos 1, N1 menos 1. O sea, que si yo quisiera calcular este puntito, tendría que buscar, supóngase que acá quiero tener 5%, sí, ahora vamos a ver por qué, 5%. Acá 5 y acá 5. Fíjense que acá les cambié, tenemos un evento de 0,20. Un área de 0,20 repartido 0,10 acá y 0,10 acá. Ahora les voy a dar una razón por la cual aumentamos el alfa. Este punto va a ser, si acá quiero tener 0,10, tengo que buscar el que tenga 0,90 a la derecha. Pero si yo acá quiero que esto sea 0,90, acá voy a tener que hacer 1 sobre F 0,10 y los grados de libertad que corresponden. Y es 0,10 si está en la tabla. ¿Bien? Ahora vamos a dar una razón. Podemos evitar una cosa simplificada para hacerlo a mano. ¿Podemos evitar calcular el valor F1 menos alfa sobre 2, etcétera, para un cálculo rápido? A ver, el estadístico era cociente de varianzas, ¿no? S1 cuadrado sobre S2 cuadrado. ¿De qué manera podrían evitar tener que calcular este valor? ¿Alguien se imagina? Podríamos buscar una forma en que yo evitara, digamos, que el estadístico cayera acá, que me cayera siempre acá, aunque el área esté repartida en dos colas. ¿Cómo hago para que el estadístico caiga siempre de este lado? ¿Alguien?
Y sí, igual con el 99 es lo mismo, exacto. Ahí no se van a invertir porque es lo mismo, exacto. Tendrías que calcular el F01099 y entonces tendrías el F1 sobre esto, sería el F090. Si los grados de libertad son iguales, no se invierten. Bien. ¿Y cómo podríamos hacer para asegurarnos que esto, que me caiga siempre de este lado? ¿Alguien? ¿No? ¿Se acuerdan que cuando vimos, no vimos nada, todavía no lo vimos. Si uno quisiera que un test de diferencia de medias caiga siempre en la cola derecha, ¿cómo plantea las hipótesis? De tal manera que siempre hacer la mayor menos la menor. Bueno, acá lo mismo. El cociente vamos a tratar de hacerlo siempre como el S cuadrado más grande sobre el S cuadrado más chico. En vez de hacer cualquiera como vienen, en el software no hay problema, pero si uno lo hace a mano, el cociente lo puede hacer como quiera, total es de 2 colas. Pero ¿cómo me aseguro que caiga en la cola derecha? Hago el más grande sobre el más chico, de los dos S cuadrados. Entonces, si hago el S cuadrado mayor sobre el S cuadrado menor, esto va a tener una distribución F, fíjense, la única diferencia es que acá le pusimos N de la muestra, que N sub M mayúscula, es el N menos 1 de la muestra que dio el S cuadrado más grande, el que quedó en el numerador. Y el NM chiquita menos 1 son los grados de libertad del S cuadrado de la muestra que dio el S cuadrado más chico, ¿ok? Entonces así nos aseguramos de que el F caiga siempre en la cola derecha. Entonces, vamos a hacerlo con el Infostat, el test de cociente, se llama test de cociente de varianzas de Fisher, o TCF para igualdad de varianzas. ¿Cómo lo obtenemos? Después vamos a hacer uno, así que no les puse la captura de pantalla del cuadro de diálogo, pero vamos a ir a estadísticas, inferencia basada en 2 muestras, y al final de todo dice F para igualdad de varianzas. Después igual lo vamos a hacer. Entonces, en la donde dice variable se le pone aumento de la longitud, y donde dice variable de clasificación se le pone la hormona. Acuérdense que la hormona es una variable categórica, entonces la mandan a variable de clasificación. Y le ponen aceptar, y listo, sale esto. Les cuenta el N1 y el N2, les da cuáles son las varianzas, les da el estadístico F, les da el p-valor, y prueba bilateral porque quiero ver si simplemente difieren. Fíjense que el estadístico dio 0,75. ¿Por qué? Porque la varianza de la hormona A era más chica que la varianza de la hormona B. Era 6 contra 8. Si hacen 6 dividido 8 da 0,75. Acá creo que está. Y bueno, les da el p-valor. ¿Qué es el p-valor? El p-valor es la probabilidad exacta de equivocarme si rechazo la hipótesis nula. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, me equivoco en 67,57% de las veces. Acuérdense que en esas 2 rengloncitos que les puse en rojo cuando vimos los pasos del test de hipótesis, ¿qué decía? Si el p-valor es menor que alfa, rechazo H0. Si el p-valor es mayor que alfa, no rechazo H0. Y este p-valor es mayor que cualquier alfa que pudiera fijar. Sea 5%, 10, 20%, que hubiera fijado el alfa en 50%, igual no hubiera rechazado porque es un p-valor enorme. Entonces, con este p-valor tan grande me equivocaría demasiado si rechazara la hipótesis nula. Entonces, no podemos rechazar H0, el error de tipo 2 que vamos a cometer no lo podemos calcular, pero acuérdense que cuando uno no rechaza una hipótesis, ¿qué dice? No hay evidencia suficiente que indique la hipótesis alternativa. O sea, acá no tengo evidencia suficiente para afirmar que las varianzas difieren. Fíjense que si lo hubiéramos hecho a mano, el estadístico F07503 es este 6 dividido 8, da aproximadamente 0,75. Si hubiéramos calculado el cociente al revés, o sea, el mayor sobre el menor, el estadístico hubiera dado 1,33, y fíjense que acá lo que pusimos es, calculamos las probabilidades y cuantiles con el Infostat. Esto ya lo hicieron. Ponemos la F, los grados de libertad en numerador y denominador 99, pongo el valor que me dio el estadístico, el que yo hubiera hecho si hubiera hecho el cociente al revés, 1,3328, y cuando le pongo calcular, me calculó. Este es el área de la cola derecha, probabilidad de que X sea mayor que X. 0,3378, el área de la cola derecha. Si ustedes multiplican 0,378 por 2, porque son 2 colas, da 0,6756, que es este p-valor. ¿Ok? Si yo acá pongo, en vez del 1,3328, pongo el... ¿Dónde está? El 0,7503, el cociente como venía, si acá pongo el 0,7503, el 0,3378, ¿dónde estaría? Acá, en la probabilidad de que X sea menor que X.
Esperen, quiero ver una cosa. Vuelvo para atrás. Acá. Vamos a mirarlo, ya que estamos acá, antes de seguir avanzando, voy a ir al Infostat, y vamos a ir acá. Acá tengo la base de datos para que después la hagamos. Estadísticas. Inferencia basada en 2 muestras, prueba F para la igualdad de varianzas. Así hicimos el test de cociente de varianzas de Fisher. La variable es el aumento de la longitud. El criterio de clasificación es la hormona. Aceptar. Y acá por defecto aparece prueba bilateral, los grupos son hormona A y B, todos contra todos, bueno, listo, aceptar. Y acá tienen la salida que les mostré antes, ¿ok? Entonces, le aumento los decimales, 0,7503. ¿Qué pasa si yo acá, en estadísticas, probabilidades y cuantiles, ponía para una Fisher 9,9, porque eran tamaños de muestra 10 y 10, pongo acá el 0,7503 y le pongo calcular. El área de la izquierda me da 0,3378. ¿Se acuerdan? Esta, esperen. Acá. 0,3378, así como me aparecía a la derecha del 1,33, me aparece ahora a la izquierda del 0,7503. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno. Entonces, esperen. Listo. Ahora vamos a ver, entonces dijimos que el caso más real era cuando no se conocían las varianzas. Esperen un segundito. Bueno. Entonces, el caso más real es que no se conocen las varianzas. Entonces, obviamente, se imaginan por qué, en vez de ser test de Gauss, se llamara test de Student, ¿no? Cada vez que no se conocían las varianzas, teníamos que recurrir a la estimación. Entonces, lo que va a pasar ahora. Acá les puse las condiciones para hacer este test de Student para diferencia de medias, que tienen que acordarse, se las van a acordar, pues este supuesto lo vamos a hacer desde ahora a la eternidad de nuestro fin de la materia. En general, salvo que las muestras sean apareadas, vamos a tener estas 3 condiciones. Normalidad, independencia, igualdad de varianzas. Eso se llama homoceasticidad, la igualdad de varianzas. La vamos a hacer en el capítulo que viene, análisis de varianza, y la vamos a hacer también en la regresión. Normalidad, independencia, igualdad de varianzas. Entonces, las hipótesis son las mismas que hacíamos para comparar las medias cuando hacíamos un test de Gauss. Mu1 igual a Mu2 contra distinto, Mu1 menos Mu2 igual a 0 contra la diferencia distinta de 0. Y ahora tenemos que empezar a hacer las consideraciones para nuestro problema ahora particular, en que no conocemos las varianzas. O sea, yo no conozco estas dos. Pero, esperen, no conozco estas varianzas. Pero hay una cosa interesante que dice, lo que pide Student, es que las varianzas tendrían que ser iguales para hacer lo que se llama el test de Student. Entonces, si las varianzas son iguales, acá no voy a tener un sigma 1 cuadrado y un sigma 2 cuadrado, tendré un sigma cuadrado. Y ese sigma cuadrado lo puedo sacar factor común de estos dos términos. O sea, me va a quedar un sigma cuadrado por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. ¿Ok? Entonces ahora ya no me tengo que preocupar en estimar dos varianzas, puedo estimar una sola. Entonces ahora le pregunto, vamos a pensar un poco, ¿con qué estadístico estimaríamos una varianza común? Supongo que nosotros ya... no, esperen, voy a volver antes. Voy a volver, queda todo igual, pero vuelvo al anterior que me olvidé de hacer una consideración acá. Nadie me preguntó por qué yo acá fijaba el alfa en 20%. Siempre fijábamos en 5%. ¿Por qué fijé el alfa en 20%? Fíjense, la clave está acá. Que cometemos error de tipo 2. Bueno, en realidad no sabían por qué todavía. Cometemos error de tipo 2, cuando las varianzas son iguales. Entonces, acá está la clave. Le pedimos que las varianzas sean iguales. Entonces, ¿por qué elegimos un alfa del 20%? Porque si yo quiero llegar a probar que las varianzas son iguales, y voy a cometer error de tipo 2,
necesito que el error de tipo 2 sea lo más pequeño posible. Y ustedes se acuerdan que el error de tipo 2 no se podía calcular. Pero ¿cómo se aseguraban de que el error de tipo 2 fuera lo más pequeño posible? Agrandando el error de tipo 1. ¿Se acuerdan que si alfa aumentaba, beta disminuye y viceversa? Entonces, si yo quiero cometer el error de tipo 2 porque quiero no rechazar la hipótesis de homogeneidad de varianzas, tengo que agrandar el alfa todo lo que pueda. ¿Qué quiere decir agrandar el alfa? Que no me voy a conformar con cuando compare las varianzas, que el p-valor me dé 0,058, porque estaría cometiendo un error de tipo 2 grande. Para asegurarme que de las varianzas realmente sean homogéneas, voy a pedirle que sea mayor como mínimo que el 10%. Eso es aumentar el alfa a 10%. Voy a pedirle un p-valor al test de homogeneidad de varianzas mayor que el 10%. Ahí no había problema, porque era 0,60 y pico, eran 60 y pico por ciento. Pero ustedes, como mínimo, pídanle a un test de homogeneidad de varianzas que el p-valor sea mayor que 0,10. Eso es fijar el alfa en 0,10, es aumentar el alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora me pregunto, ¿con quién voy a estimar a la varianza común? Si la varianza era igual, porque el p-valor era 0,60 y pico, o sea que nos quedábamos re tranquilos con que las varianzas no diferían, esos 2s cuadrados que calculamos, el de 6 y pico, el de 8 y pico, se supone que están estimando a dos poblaciones que tienen la misma varianza. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Qué usamos para estimar la varianza? ¿Uno de los dos? A ver. ¿A alguien se le ocurre? Si los dos son buenos estimadores de la varianza, ¿con quién estimamos a la varianza? Muy bien, Federico. No me falla, Federico. El promedio. Con el promedio. Ahora bien, ustedes, en este caso, ¿es razonable hacer ese 1 cuadrado más ese 2 cuadrado dividido 2? Perfecto. Pero piensen, ¿qué pasaría si en una muestra de una de las dos yo hubiera tenido una muestra de tamaño 20 y en la otra una muestra de tamaño 10? ¿Cuál sería un mejor estimador de la varianza? ¿Están de acuerdo que estaría relacionada con el tamaño de muestra? La varianza que venga de la muestra con tamaño mayor va a ser un mejor estimador de la varianza que la varianza muestral de la muestra con tamaño menor. Porque la muestra con tamaño mayor está más cerca de la población que la muestra de tamaño más chico. Entonces, no sería justo para la muestra de tamaño mayor hacer un promedio simple. Para eso existen los promedios pesados o ponderados. Entonces yo tendría que darle al S cuadrado de la muestra más grande, tendría que darle más peso. Entonces uno dice, bueno, le doy el peso de su tamaño de muestra. ¿Cómo lo peso? Multiplicando por. Entonces yo tendría que hacer S1 cuadrado por N1 más S2 cuadrado por N2 dividido N1 más N2. Pero, puestos a que yo después voy a tener que calcular una probabilidad, voy a ir a calcular, para calcular el p-valor, voy a entrar en una tabla, ya sospechamos que va a ser student, entonces necesitaré grados de libertad para entrar en esa distribución. Y si ustedes se acuerdan, con una muestra, los grados de libertad no eran n, sino era ¿quién? n-1, porque el buen estimador de la varianza, el s cuadrado, no dividíamos por n, sino por n-1, y esos eran los grados de libertad de la t que usábamos. Entonces acá es lo mismo. Cada una tendrá n1 menos 1 grado, n menos 1 grados de libertad. n1 menos 1 la muestra 1 y n2 menos 1 la muestra 2. Por lo tanto, acá está, bueno, acá viene. Por lo tanto, como los tamaños de muestra van a ser importantes para darle su peso, el peso será el siguiente. A cada S cuadrado lo multiplicamos por sus grados de libertad. Acuérdense que la Fisher se definía dividiéndolo por su grado de libertad. Entonces, a cada S cuadrado la multiplicamos por su grado de libertad. Esto es como decir, el S1 cuadrado lo tengo tantas veces como N1 menos 1. Al S2 cuadrado lo tengo tantas veces como N2 menos 1. ¿Cuántos términos hay en este numerador? Acá tengo N1 menos 1 términos, y acá tengo N2 menos 1 términos. Por lo tanto, para que esto sea un promedio, un honesto promedio, este denominador tiene que ser la suma de esto más esto. Y la suma de N1 menos 1 más N2 menos 1 es N1 más N2 menos 2. Los N están sumados y el 1 restado 2 veces. ¿De acuerdo? Entonces, esto que llamo SP cuadrado, S cuadrado pesado o S cuadrado ponderado, es el mejor estimador de esta sigma cuadrado, que es la varianza común de estas dos poblaciones.
Entonces, mi estadístico de prueba, ¿cómo supone que se va a armar? La diferencia de las medias muestrales de mi variable aleatoria, restado en 1 menos U2 y dividido por este error estándar que va a ser estimado. ¿Y quién va a ir en el lugar de sigma cuadrado? Su estimador, SP cuadrado. O sea que el estadístico tendrá esta fórmula. La diferencia de medias, menos, acá ya está considerado que el mu1 menos mu2 vale 0 en la hipótesis nula, por eso acá ya dice bajo H0, porque le resté un 0, y acá en el denominador tengo dentro de la raíz el estimador de esta varianza, el SP cuadrado, por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. ¿Ok? Entonces este está ahí, digo, bajo H0. Fíjense. Definición de variables aleatorias, distribución y supuesto. Segundo paso, planteo de las hipótesis. Tercer paso, planteo del estadístico de prueba. Ahora, ¿qué viene? Definir la zona de rechazo. Y esto es una T. Acuérdense que ¿quién le daba los grados de libertad a la T? El estimador de la varianza. Pero el estimador de la varianza tiene como grados de libertad N1 más N2 menos 2. Por eso esta T tiene N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Ok? Quiere decir que acá está dibujada una T con, fíjense, 18. ¿Por qué 18? Porque tenía N1 10 más N2 10, 20, menos 2, 18. Es una T con 18 grados de libertad. Y el área que tienen marcada en las colas es el error de tipo 1 alfa. Alfa sobre 2 en cada cola. ¿Cómo se llama este puntito? T alfa sobre 2, N1 más N2 menos 2. El área que deja en la cola y los grados de libertad. O sea que la zona de rechazo van a ser todos los valores posibles de T, tal que en valor absoluto superen a este número. T alfa sobre 2, N1 más N2 menos 2. Que es lo mismo que decir que va a ser menor también, o mayor que este, o menor que menos T alfa sobre 2, N1 más N2 menos 2. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos las medidas de resumen. ¿Se acuerdan cómo se obtenían? Estadísticas, medidas de resumen en el primer ítem que aparecía, variables, el aumento de longitud, clasificado por hormona, y acá están pedidas el N, la media y la varianza para poder calcular esto. El N eran 10 en cada una. Las medias eran, para la hormona A, 11,7, para la hormona B, 14,3, y las varianzas 6,011 y 8,011. Entonces, el SP cuadrado es N1 menos 1, 9 por 601, más N2 menos 1, 9 por esto, dividido N1 más N2 menos 2. Fíjense lo interesante. Cuando los N son iguales, acá tengo un factor común 9, el N menos 1. Si yo saco factor común 9, me queda multiplicando a 6 más 8. Pero el 9 se simplifica con este 18 y en el denominador me queda 2. O sea, me queda el S1 cuadrado más el S2 cuadrado dividido 2. Siempre, cualquier sea el N, si el N es igual, va a ser el promedio simple. No necesitan meterse a calcular los pesos ni nada. Hacen directamente el promedio. Y acá está el T sub M, el estadístico para la muestra en particular. X barra 1 de la hormona A era 11,7. X barra 2 de la hormona B, 14,3. Diferencia de medias. En el lugar acá de la varianza va el estimador, que es el promedio entre los dos, y 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Este estadístico da menos 2,1957. Acá tienen. ¿Qué les copié acá? Esperen, vamos a ver. ¿Qué les copié acá? Acá les copié el pedacito de tabla donde ir a calcular una estimación del p-valor. Vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Fíjense. Acá tienen, este es el n, estos eran los valores de alfa. Les copié solo este pedacito. Más allá decía alfa, suma de las dos colas. Es la tabla de dos colas. Estamos en este renglón, la T con 18 grados de libertad. Y el estadístico dio, pensémoslo en valor absoluto, si no acá hay que pensar todos como negativo. 2,1957. Entonces empezamos a avanzar. Esto es mayor que esto, sí, sigo avanzando. Esto es mayor que esto, sigo avanzando. Esto es mayor que esto, sigo avanzando. Esto ya no es mayor que esto. Entonces, si ustedes hubieran fijado el 5% de error, el estadístico es mayor que el valor T005 sobre 2, acuérdense que esto es la suma de las dos colas, rechazarían el 5%. Si quieren calcular el p-valor, además de este último con el que rechazan, se ubican uno más.
este estadístico está entre estos dos. Entonces, ¿entre qué dos valores va a estar el p-valor? Entre 0,05 y 0,025 o entre 0,025 y 0,05. ¿De acuerdo? Si el estadístico está entre estos dos, el p-valor va a estar entre estos dos. ¿El p-valor qué es? Es el área que hay en la zona de rechazo calculada justo a partir de este estadístico. O sea, el área de la cola derecha más la cola izquierda va a ser el área que va a haber a partir de este valor, que acá no lo vamos a encontrar, seguramente, pero lo vamos a acotar entre dos valores. Entonces, ese p-valor justo, que sería el área de las colas a partir de este número, va a estar entre estos dos. Esto es lo que tienen acá. Yo ubico el estadístico muestral entre los dos valores de tabla, y eso me va a llevar a entre qué dos valores va a estar el p-valor. Que por la distribución de esta tabla de T no lo voy a poder calcular exacto, lo voy a tener que tener entre dos valores. Entonces, el p-valor va a estar entre 0,025 y 0,05. Ahora, el p-valor no lo informa como mayor que, menor que, informa un cierto valor. Entonces, fíjense, ¿por qué pusimos p-valor menor que 0,05? También podríamos haber puesto p-valor mayor que 0,025. Pero si uno pone p-valor mayor que 0,025, no puede tomar una decisión solo en función de esa información, porque mayor que 0,025 podría ser un poquito más, o mayor que 0,025 también puede ser 0,20. ¿Por qué no? Pero con 0,20 ya no rechazaríamos. Entonces uno pone la información que le lleve a estar seguro de que va a rechazar la hipótesis nula. Si yo pongo p-valor menor que 0,05, no tengo ninguna duda que voy a rechazar la hipótesis nula, porque quiere decir que el nivel de significación, el p-valor fue menor que el nivel de significación que fijé. ¿Ok? Ahora, si yo hubiera, si hubiera fijado un p-valor, un nivel de significación, sería muy exagerado. Supóngase que yo hubiera fijado un nivel de significación de 0,01. Entonces ahí no podía informar p-valor menor que 0,05. Tendría que haber informado p-valor mayor que 0,025. Entonces uno en general informa p-valor menor que un cierto valor cuando rechaza, y p-valor mayor que el valor cuando no rechaza. Entonces, si el nivel de significación se fijó en 0,05, como es menor el p-valor, se rechaza la hipótesis nula. O sea que la conclusión es, el aumento medio o el aumento de longitud media o el aumento medio de longitud difiere significativamente entre ambas hormonas. Y acá tienen la conclusión en términos del problema. ¿Ok? Bien. Acá tienen les puse la salida para cómo lo hacen. Ponen estadísticas e inferencia basada en dos muestras, prueba T para muestras independientes. Cuando le ponen en la variable aumento de la longitud y en las variables de clasificación la hormona, les aparece esto. Todos contra todos por si tuvieran más de dos. Nosotros vamos a usarlo directamente para dos. Los grupos activos, o sea, son hormona A y hormona B. La prueba es bilateral, porque no sé si quiero probar que uno es mayor que otro, simplemente si son diferentes, bilateral. Y por las dudas metí todo esto para que lo analicemos, toda la salida. Presentación vertical es mejor porque horizontal es muy largo y no les entra en una pantalla. Y fíjense que esto es importante. Acá por defecto les aparece 0,05. Ustedes acá tienen que llevarlo a 10, o si se ponen más exigentes a 20, no importa. Esto es lo siguiente, es fijar el nivel de significación para el test de comparación de varianzas. Entonces fíjense que dice, usar la corrección de Sutter-White, que es lo mismo que Welch, si las varianzas no son homogéneas para un nivel del 10%. Es lo mismo que dijimos antes. Le aumento el alfa 0,10 al 10% para asegurarme de que si no rechazo la homogeneidad de varianzas, sea porque me puse exigente y que realmente me quede tranquila porque el p-valor para la homogeneidad de varianzas me dio mayor que 0,10. ¿Está bien? Si se ponen más exigentes, le ponen 0,20, el 20%, y está perfecto igual. Cuanto más alto sea y cuanto más no rechacen, más tranquilos van a estar en el no rechazo, por más que no puedan informar la probabilidad de equivocarse al no rechazar. Pero si se pusieron muy exigentes con el alfa, lo aumentaron mucho, y aún así no rechazan la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas, más tranquilos se quedan con no haber rechazado. Bueno, esto es todo lo que está acá. Lo que hay que fijarse después es, vamos a analizar siempre los grados de libertad. ¿Por qué? Porque hacer la corrección de Sutter-White no es gratis. Tiene una penalización.
O sea, la penalización por hacer la prueba T, aunque las varianzas no sean homogéneas, se paga un cierto precio. ¿Cuál es ese precio? En general, es que disminuyen los grados de libertad. Hay una fórmula de corrección de grados de libertad que es un choclo, si a alguno le interesa se la puedo pasar. No me la acuerdo de memoria porque tiene que ver con esos cuadrados y dividir por grados de libertad. Bueno, es todo un tema esa fórmula. Esperen, ¿alguien usó el chat? Y si con un valor medio grande la rechazamos, no da que lo volvamos a bajar, ¿verdad? Ah, no importa. No, tranquilo. Si fijaron en 20 por... Ah, espera, está bien, si la rechazamos. Si fijaron el error, está bien la pregunta. Fijaron en 20% y la rechazaron, la homogénea de varianzas, todavía pueden bajar hasta el 10, pero no bajen más que el 10. ¿Está bien? Esa es la respuesta a la pregunta, es aceptable. Ok. No bajen más de 0,10. Si tiene el p-valor menor que 0,10, lamentamos. Habrá que hacer otra cosa. Vamos a resolver hoy un ejemplo. Ay, no abrí la base de datos. Bueno, después se las abro. Vamos a hacer un ejemplo donde las varianzas no son homogéneas y vamos a ver qué pasa. Hay otras posibilidades, no está todo perdido. Bien, entonces el precio que pagamos, dijimos, van a disminuir en general los grados de libertad. Después lo vamos a ver. Esta es la salida, prueba T para muestras independientes. Les da los datos, el nombre de los dos grupos, los n, las medias, las varianzas, todo lo que le pedimos. Y acá fíjese, 11,7 menos 14,13 es menos 2,6. Y miren esto, ¿qué es esto? Límite inferior al 95%, límite superior del 95%. ¿Qué se les ocurre? Es de un intervalo de confianza. ¿Qué intervalo de confianza? ¿Para qué cosa? Límite inferior al 95% y límite superior del 95%. ¿Para qué se les ocurre que ese es ese intervalo de confianza? No lo vimos, no le vimos la fórmula, pero es fácil de pensar para quién está hecho. ¿Para qué parámetro puede estar construido este intervalo de confianza? ¿No? ¿Alguna idea? Bueno, les cuento. Este intervalo de confianza está hecho para la diferencia de medias. Porque acá tienen la diferencia de medias menos 2,6 y acá tienen entre qué valores esperar la diferencia de medias poblacionales desconocida. Acuérdense que tenemos un parámetro que se llama mu1 menos mu2. Este intervalo de confianza es para la diferencia de medias. ¿Qué tienen que fijarse? ¿Qué es lo interesante de este intervalo de confianza? ¿Qué es lo que no contiene? ¿Tengo alguien más o solo está Federico? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué es negativo quién? Porque los dos extremos son negativos. ¿A quién no contiene este intervalo de confianza? No contiene al 0. No contiene al valor que habíamos puesto, ¿se acuerdan cuál era nuestra hipótesis nula? Mu1 menos mu2 igual a 0. ¿Está bien? Y este intervalo de confianza no contiene al 0, son los dos negativos. ¿Qué quiere decir? Si el intervalo de confianza no contiene el parámetro de la hipótesis nula, ¿qué había que hacer con esa hipótesis nula? Había que rechazarla. Qué duros que son para contestar. Iba a decir que siempre x1 mayor que x2, ¿rayas? No entendí. Bueno. El intervalo de confianza no contiene al 0. Y nuestra hipótesis nula decía que mu1 menos mu2 igual a 0. O sea que esa hipótesis nula hay que rechazarla. Ese resultado, rechazar la hipótesis nula, fíjense lo siguiente, que el intervalo de confianza es del 95%. ¿Cuánto era el nivel de significación del t si usábamos el intervalo para decidir? Era el área complementaria al 95%, o sea, el 5%. Quiere decir que rechazamos al 5%, que es lo que tienen acá. El p-valor es menor que 0,05. ¿Ven que es 0,0415 el p-valor exacto? Entonces, si el p-valor es 0,0415 menor que el 5%, se rechaza la hipótesis nula. Y coincide con el resultado de que el intervalo de confianza para la diferencia de medias no contenga el 0. O sea, rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál es la decisión en este test? Es que mu con la hormona A es significativamente diferente que el crecimiento medio producido con la hormona B. O sea que realmente
se rechaza la hipótesis de que las dos hormonas produzcan el mismo crecimiento medio. Hay una diferencia en los crecimientos. ¿Quién es mejor? Y evidentemente la hormona B que tiene mayor, que el X barra es mayor. Acá tienen otras dos posibilidades más de valores de test de hipótesis del test de Student, para diferencia de medias. Nosotros hicimos el de dos colas. El de dos colas ya lo vimos. Rechazábamos si el valor absoluto del estadístico era mayor que T alfa sobre 2, N1 más N2 menos 2. ¿Qué pasa si hubiéramos hecho un test de cola derecha? Si ya hubiéramos sospechado de antemano que la hormona B era mejor que la A. Hubiéramos hecho, bueno, acá hubiéramos hecho un test de cola izquierda en realidad, por el sentido en que están hechas las diferencias, ¿no? Entonces, que hubiéramos puesto, si ya sabíamos que la hormona A era peor que la hormona B, hubiéramos hecho un test de cola izquierda. Mu2, Mu1 menos Mu2 menor que 0. Y hubiéramos hecho Pero si hubiéramos hecho la diferencia en el otro sentido, hubiéramos puesto hormona B menos hormona A, hubiéramos hecho un test de cola derecha. De hecho, acá no sabemos ninguna de estas dos cosas, hicimos el de dos colas. Pero si nos interesa un test de cola derecha, nuestro valor crítico se llamará T alfa N1 más N2 menos 2. Y si hacemos un test de cola izquierda, nuestro valor crítico se llamará menos T alfa N1 más N2 menos 2. A ver, eso en el programa era elegir, claro, es elegir unilateral, derecho o izquierdo en lugar de bilateral. ¿Cuál es el criterio? Fíjense. Si hormona A está primero, hormona B está después, lo va a hacer en este sentido la diferencia. Entonces, si uno ya sabe cuánto dieron las medias, vamos a tener que hacer un test de cola izquierda para que nos dé el p-valor. O sea, hay que saber ciertas cosas de antemano. Si no, la posibilidad que les queda es, no elijan ni cola derecha ni cola izquierda, hagan bilateral, pero si sabían que era de una cola, después dividen el alfa por 2. Lo que es tramposo, que no se hace, es, si uno no tenía ni idea y planteó un test de dos colas, y después de ver que rechaza, dice, el test de dos colas daba esto, divido el alfa por 2 porque vi que una más grande que la otra, eso ya sería ser trampa, sería ser deshonesto, bajar el p-valor a la mitad. Porque si uno lo hizo de dos colas, porque a priori no tenía idea, tenemos que dejar el p-valor de las dos colas, por más que después sepamos que la hormona B es mejor. ¿Está bien? Bueno, se pedía que las variables fueran normales, que tengan distribución normal. Eso lo vimos más o menos las apuradas el otro día, en la clase anterior, el QQ-plot. Vamos a ver mejor. La normalidad de las variables. Acá tenemos, la normalidad se pide para cada variable por separado. Entonces, cuando van a hacer el QQ-plot, en gráficos QQ-plot, en variables tiene que ir aumento de la longitud. Y en particiones tiene que ir la hormona. En particiones ya usamos más de una vez, así que... no se escuchó, a ver, se traba el audio, puede ser, me apareció un mensaje, algo de inestable internet. ¿Ahora mejor? Igual, si se traba el audio, pero no se preocupen, antes que abandonar la clase, parece que la sigo y después les queda grabada. ¿Ahora? ¿Está mejor o no? Bueno, listo. Bueno, si se pierde un ratito, si es muy grave me avisan, pero si por un ratito dejamos. Entonces, en la variable va aumento de longitud, y en las particiones, ya sabe, por hormona. ¿Por qué acá particiones y no clasificación? El QQ-plot no tiene variable clasificación. Si hay que hacerlo para cada una por separado, va en particiones. Y estos son los QQ-plot de cada una. Viene de la recta igual a X, acuérdense que esto era comparar el crecimiento, creo que algo hablamos, ¿no? Del QQ-plot la otra vez, medio... Esto era comparar los cuantiles observados, es cómo van creciendo los datos en la muestra observada, y acá es cómo crecerían los datos si la muestra tuviera una distribución perfectamente normal. Fíjense lo siguiente, en la hormona A, ¿se acuerdan que la media daba 11,7 y la varianza daba 6,01? Me aparece inestable de nuevo, pero igual se va a grabar bien. No se preocupen si aparece inestable. La media daba 11,7 y la varianza daba 6,01. Y la hormona B, la media daba 14,03 y la varianza 8,011. Entonces, lo que hace acá es calcular cómo irían avanzando los datos si la muestra viniera de una distribución normal con esta media y esta varianza. Acuérdense que el infostat acá da la varianza y no el desvío.
Entonces, hace una comparación en cómo crece la muestra efectivamente y cómo crecería, ordenando los valores de menor a mayor, cómo crecería si la distribución fuera exactamente una normal. Entonces, por supuesto que cuanto más cerca de la recta igual a x esté, más normal va a ser la distribución. No están apartados demasiado, o sea, no es que los datos se ven como una cosa así lejos de igual a x. Van y vienen por la recta igual a x. ¿Cómo cuantificábamos esto? Con el test de Shapiro-Wilks, que evaluaba la normalidad. El test Shapiro-Wilks lo obtienen haciendo estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad, Shapiro-Wilks modificado, a las variables pasan aumento de longitud, y en particiones, porque tampoco tiene clasificación, pasa la hormona. Entonces, la hipótesis nula de este test era que la variable sea una distribución normal. Es una hipótesis medio extraña, porque siempre dijimos que las hipótesis van parámetros. Pero denme la derecha de que la hipótesis nula acá es que la distribución es normal. Porque el estadístico es muy complicado, veámoslo un poco nada más que intuitivamente. Entonces, una vez que hacen todo esto, les va a salir para la hormona A, la variable, el n, la media, el desvío, un valor del estadístico y el p-valor. Es un p-valor de 0,67. Por más exigentes que hayan puesto con el alfa, un p de 0,67, yo no rechazaría esta hipótesis de que la variable tiene una distribución normal. Y para la hormona a ver, ¿alguno puede poner audio y contarme qué pasó? Porque a mí se me tildó todo, se me tildó Zoom, pero yo ahora veo que sigue grabando, o sea que no se suspendió, ¿no? Nadie me contesta. Bueno. Bueno, está grabando, yo lo sigo, no sé en qué condiciones lo sigo, pero lo sigo. ¿Se escucha lo que hablo? ¿Alguien? A ver, pónganme que sea en el chat, alguien que me ponga algo, a ver. Se cortó el video. Una chica estaba hablando, ok. Bueno, creo que no paró de grabar, así que sepan perdonar si quedó... No, a ver, el audio... No, pero yo, a ver, háblame algo, a ver si escucho. No, no escucho. ¿Por qué no puedo escuchar? ¿Activaste tu audio? Activa el audio, a ver. Martina. Dios. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, algo me pasa a mí con el audio entonces. Bueno, yo, ¿a mí me escuchan? Sigo, si escuchan, sigo.
Se ve que sí, entonces. Bueno, yo la sigo igual y anda el micrófono, bueno, espero que no hayan escuchado los insultos. Bueno, entonces, acá está, Shapiro-Wilks, o sea que con estos p-valores son enormes los dos, así que uno no se animaría a rechazar la hipótesis de que ambas variables siguen una distribución normal. Y este gráfico es muy lindo, alguna vez ya se los presenté, que es el gráfico de densidad de puntos. Nada de esta, ay no, en serio. Nada de esta diapo. ¿Por qué no? A ver, yo tengo el audio, o no lo tengo. Ahora sí, bueno. Lo que dice es que antes que se corte, listo. Bueno, sigo. Entonces, de esta diapo sí vieron el cucuplot, hablamos de lo que era el cucuplot, y esto, la forma de cuantificar un cucuplot es hacer el test de Shapiro-Wilks, que dice que la hipótesis nula es que la variable sea una distribución normal. Ambos p-valores son enormes, así que no rechazamos la hipótesis de que sean normales. Y les estaba mostrando este gráfico, que es muy interesante cuando no tienen una cantidad impresionante de valores, pues si no se apelmazan demasiado. El gráfico este es interesante por dos cosas. Uno ve, así globalmente, ve un poco la variabilidad de los datos, y ven que no hay mucha diferencia en la variabilidad. Y la normalidad, no digo que se pueda analizar, pero no es que todos los datos están acumulados en una punta, que están más o menos distribuidos. O sea, uno puede mirar así a vuelo de pájaro cómo son nuestros datos. Esperen, antes de seguir con las demostraciones, les voy a mostrar acá. Bueno, el gráfico de cucuplot no se los hago porque ya saben cómo se hacía, simplemente reproduzco acá. Bueno, el gráfico. Lo que hacían era densidad de puntos, la variable es el aumento de la longitud, la variable de clasificación es la hormona. Y acá tienen ese diagrama de densidad de puntos, al cual siempre tienen que aumentar un poco el tamaño de los puntos porque se ve feo. Ahí está el diagrama de densidad de puntos. Y el test de Student lo tienen en inferencia basada en 2 muestras, prueba T. El DF para igualdad de varianzas está acá abajo, y el que acabamos de hacer acá, prueba T. Fíjense que acá hay como 3 secciones. Todos estos son test para variables independientes. Estos 3 son apareadas. El T de apareada lo vamos a ver la clase que viene, estos no los vamos a ver porque son pruebas no paramétricas, o sea que no piden distribución normal, se basan en analizar rangos. Y acá tienen la prueba F para igualdad de varianzas. Ahora la que reproducimos es la prueba T, aumento de longitud en función de la hormona. Ven que acá aparecen los grupos activos, yo acá les agregué las varianzas y los grados de libertad para ver si se hacía la corrección de Welch o de Satterwhite. Bueno, no les hago ninguna cosa más rara acá, simplemente que aumentan hasta 10 acá, incluso acá podríamos aumentar hasta 20%, que no había problema porque la P de homogeneidad de varianzas daba bien grande. Entonces, aumento los decimales, tiene más o menos la misma salida, y ven que la P de homogeneidad de varianza 0,57, aunque le hayamos aumentado el nivel de significación a 20, no va a pasar nada. Fíjense que los grados de libertad acá son 18, 10 más 10, 20, menos 2, 18. Entonces, vamos a ver, antes de ver algunos ejemplos más, nos quedan 2 diapositivas. Vamos a ver la demostración que aparece ahí. La demostración que tienen ahí es muy interesante porque la vamos a ver ahora, la vamos a ver también en el capítulo de análisis de varianza y también la vamos a ver en el capítulo de regresión, que una t al cuadrado es una f. Si ustedes se acuerdan la definición de la t tenía en el numerador una z, una normal 0,1. En el denominador tenía la raíz cuadrada de una g cuadrado sobre sus grados de libertad. Entonces, y la z y la g cuadrado tenían que ser independientes.
Entonces acá tienen la z en el numerador, en el denominador la raíz cuadrada de una g cuadrado n sobre n, o sea, grados de libertad genéricos, y lo que vamos a hacer ahora es elevar esta t al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, la z queda al cuadrado, y como esto era siempre positivo, no hay que ponerle módulo, porque la g cuadrado era siempre positiva, así que la raíz cuadrada de algo positivo es la g cuadrado n sobre n. ¿Ok? Si elevamos también este denominador al cuadrado. Entonces ahora nos queda en el numerador una z cuadrado y en el denominador una g cuadrado n sobre n. Con lo cual, la z al cuadrado, ustedes se acuerdan que la g cuadrado se definía como con normales 0,1 independientes elevadas al cuadrado y sumadas. Si tenemos una sola z al cuadrado, es una g cuadrado con un grado de libertad. Y inherentemente está dividida por 1, que no lo escribamos. Acá lo escribimos para ver que realmente está dividida por 1. Y acá otra g cuadrado n sobre n. Y esto es una f, porque la f en el numerador tiene una g cuadrado con sus grados de libertad dividido sus grados de libertad, y en el denominador una g cuadrado dividido sus grados de libertad. O sea que esta es una f1n. Y la t al cuadrado siempre va a tener un 1 en el numerador, la f, porque es una sola z al cuadrado. Bueno, esta la vamos a verificar en otros capítulos, y también un valor de la t que deje en la suma de las dos colas alfa elevado al cuadrado va a ser una f que tenga en la cola derecha un área alfa y 1n. O sea que para el valor de tabla también. Acá simplemente lo verificamos. Acá les puse una t con 0,05 entre las dos colas y 10 grados de libertad elevado al cuadrado, va a ser por la propiedad una f con el 5% en una sola cola, un grado de libertad del numerador y los mismos de la t del denominador. Lo único que vamos a hacer acá es verificarlo, no probarlo. ¿Qué hicimos acá? Buscamos la t 0,05 sobre 2 con 10 grados de libertad. La t está acá, una t de student con 10 grados de libertad. ¿Qué pusimos? En la cola derecha 0,025, porque es 0,05 entre las dos colas, así que en la cola derecha 0,025. Y cuando le ponemos calcular, el valor da 2,228. Entonces, de 2,228 lo elevamos al cuadrado. Y esto tiene que ser una f con 5% de alfa en la cola derecha, 1,10. Entonces acá venimos a la f 1,10 y pusimos 5% en la cola derecha, y el valor de la X es 4,964, etcétera, que es este 4,964 que está acá. ¿Está bien? Acá está solamente verificada para un valor particular de la variable. Ustedes lo pueden hacer para cualquiera que se les antoje. En la tabla escrita, el valor del F que tienen que buscar va a estar siempre en la primera columna, porque es la que tiene un grado de libertad. Bueno. Y acá tenemos el ejemplo que tiene en la diapositiva, que ahora lo vamos a resolver. No se los puse resueltos acá, lo vamos a hacer ahora. Se midió la excreción urinaria de ácido 5-hidroxiindolacético en miligramos por 24 horas en pacientes con cardiopatía carcinoide y en un grupo control sin cardiopatía carcinoide. Y se obtuvieron los siguientes datos. Los que tienen cardiopatía, si miran, son datos enormemente grandes comparados contra los que no tienen cardiopatía, que son estos que están acá abajo. Entonces se quiere decidir si la excreción urinaria del 5-hidroxiindolacético es mayor en los que tienen cardiopatía que en los que no tienen cardiopatía. Es casi una obviedad, pero bueno, hay que hacer el análisis. Entonces están las dos variables definidas. Lo vamos a resolver en el Infostat, vamos a hacer todo, gráficos, transformación, etc. Entonces, terminó acá la presentación, creo que sí. Y entonces ahora vamos a ir al Infostat. Déjenme buscarlo porque me olvidé de abrir la base de datos. Me olvidé. Archivo, abrir, esperen un cachito. Bases, acá está, 5-hidroxiindolacético. Entonces, tenemos la base de datos. Y uno siempre lo primero que hace, antes de lanzarse a un test en particular, lo primero que hace es un gráfico exploratorio. Entonces vamos a hacer el gráfico de qqplot, porque no son tantos datos. Entonces se ve, en el qqplot se va a ver bien. Acá va la... No, ¿qué estoy haciendo? Esperen, después hacemos eso. Gráficos, densidad de puntos. En el gráfico de densidad de puntos tenemos la variable numérica, la medición del ácido, y la variable de clasificación, la cardiopatía. Acá tenemos el grafiquito, vamos a aumentarle los puntos.
Claro, empezó, no sé por qué empezó en el menos 50, pero vamos a ponerle ahí que empiece en el 0, no sé por qué, porque está muy cerca. Así que las escalas saben que las pueden tocar de acá, y si quiero aumentar todo el tamaño de los gráficos, de los ejes, números y nombres, le voy a sacar el título, se paran acá, aprietan control, y con la ruedita o con la flechita para arriba aumenta el tamaño de las letras y los números. Entonces, ¿qué vemos acá? Uno ya más o menos sospecha lo que va a pasar. Nosotros acá lo que vemos es que tenemos datos, que, fíjense, hasta acá, prácticamente, si estos dos datos no existieran, uno diría que no hay diferencia, porque son todos datos que están más o menos a la misma altura. Entonces estos dos datos son como especie de outliers. Y acá vemos lo que va a pasar. Difícilmente lleguemos a la normalidad, difícilmente lleguemos a la homogeneidad de varianzas. O sea, uno ya al principio medio sospecha. Entonces, no obstante, vamos a ir, si quieren vamos a hacer directamente el cucuplot, para que veamos lo que pasa. Cucuplot. 5-hidroxiindol acético, acuérdense que hay que particionar por los dos tipos de cardiopatía, dejamos por defecto normal y que muestre la recta igual a X, y tenemos las dos particiones. Esperen, voy a aumentar sin, acá tenemos con cardiopatía, y vamos a aumentar el tamaño de los puntos, y acá vamos a aumentar el tamaño de los puntos. ¿Ven que este gráfico, este cucuplot, no tiene nada que ver con la normalidad? No es que van y vienen. Están por fuera, se acercan, vienen por abajo y después van todo por arriba. Así que esto difícilmente sea una normal. Lo mismo que acá, son muy horribles las normalidades de esto. Esto que dice recta igual a X, si toca no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que les va a mostrar el punto amarillo del inicio y el final con el que se estimó la recta, nada más, con el que se graficó. O sea que con cucuplot nada que ver. Si vamos a, gráficos no, estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad, Shapiro-Wilks, acá también va la variable, y en las particiones va la cardiopatía. Entonces, ¿ven los p-valores? 0,0152 y 0,0052. O sea, muy alejados de la normalidad. Este es un test, el de Shapiro-Wilks, en el cual yo esperaría que no se rechazara la hipótesis nula. Pero estos p-valores tan chiquitos, seguramente la hipótesis nula se rechaza. ¿Qué tendríamos que haber fijado? Nivel de significación en, no sé, un centésimo. No sirve. Entonces, si yo espero que no se rechace la hipótesis nula, evidentemente que estos p-valores son muy chicos. Yo esperaría mínimo que fueran los p-valores mayores que 0,10, o sea, fijar el alfa en un 0,10. Pero esto directamente ya de plano se rechaza la normalidad de las variables. Entonces, vamos a ir a ver lo siguiente. Déjenme ver. Vamos a ir a ver qué pasa, no obstante, hacer el test de Student. Inferencia basada en dos muestras, prueba T. 5-hidroxiindol acético, me traigo la cardiopatía para acá, y la pongo en criterio de clasificación. Entonces, quedó todo por defecto, vamos a darle, vamos a analizar lo que decíamos de un, ¿cómo es? Ay. De bilateral a unilateral. Entonces, acá ya sé, acá no era bilateral, acá se quería ver que los que tenían cardiopatía tenían mayor valor de ácido que los que no tenían cardiopatía. Entonces fíjense que primero aparece el con y después el sin. Entonces si yo quiero ver que los con cardiopatía tenían mayores valores, voy a pedirle unilateral derecha, ¿no? Porque si la resta me la hace así, va a dar a la derecha, va a dar positivo. Dejémosle todo esto para ver, y dejémosle, para no ponernos tan exigentes, dejémosle un 10% para que haga la corrección si es pertinente. Ya sabemos que la va a hacer, ¿no? Pero bueno, aceptar. Entonces, aquí hay una cosa rara que hace el Infostat, que no sé con qué criterio, que a veces no da el nombre de los grupos. No sé por qué no lo hizo, pero bueno. La verdad no sé a qué se debe que no ponga el nombre y que ponga como SD, que es sin datos. Vamos a mirar el resto. 3 individuos con cardiopatía, 12 sin cardiopatía.
510 la media de los que tenían cardiopatía, 246 los que no tenían cardiopatía. Miren las varianzas, 232.000 versus 71.000, es enormemente grande. Y fíjense, bueno, lo primero que se fija es esto, P de homogeneidad de varianzas, 0,06. Y le pusimos, el nivel de significación se lo subimos al 10%. Entonces, si el nivel de significación se lo subimos al 10%, y el p-valor para la prueba de homogeneidad de varianzas dio 0,06, ¿qué les parece? ¿Cómo lo habrá detectado? ¿Como significativa o no significativa? ¿Como diferentes o no? Si el p-valor era 0,10, perdón, si el nivel de significación lo pusimos en 0,10, y el p-valor dio 0,06, ¿qué deciden? P-valor menor que alfa, menor que 0,10, o sea que se detectó como significativamente diferente las varianzas. Entonces, ¿qué hizo? Hizo la corrección de Welch, o de Satterwhite, y fíjense, el n es 13 y 12. Si el n es 13 y 12, 13 más 12 es 25, menos 2, 23, y los grados de libertad son 20. O sea que hizo la corrección y bajó los grados de libertad. Nos cobró el precio de poder hacerla, aunque las varianzas no fueran homogéneas. Y el p-valor da 0,0499. Fíjense que de hecho nosotros en el gráfico veíamos que había muchos puntos en común y había solo 2 puntos que estaban más desfasados. Y una cosa que uno puede notar acá es lo siguiente. La media es 510, tiene la varianza más grande. La media más chica tiene la varianza más chica. Cuando pasa eso, uno puede probar, antes de dar todo por perdido, en una transformación. Hay una transformación que dice que si al aumentar la media aumentan los desvíos, hay una transformación que se puede hacer de los datos que es tomar logaritmos. Hay otra que dice, que lo vamos a ver después cuando veamos análisis de varianza, que si al aumentar la media aumentan las varianzas, otra transformación que se puede probar es tomar la raíz cuadrada de los datos. Eso pasa cuando hay distribuciones de Poisson. ¿Se acuerdan que la varianza aumentaba, si la esperanza era lambda, la varianza también era lambda, o sea, aumentaba la varianza proporcional a la media? Bueno, tiene algo que ver con eso. La cosa es que vamos a probar una transformación, es tomar logaritmos a los datos. Obviamente que la transformación hay que hacerla en toda la base de datos, en los dos grupos. Entonces vamos a probar qué pasa tomando logaritmos a los datos. Entonces uno viene acá a 5-hidroxiindolacético y en datos busca transformar. Y transformar, vamos a transformar la variable 5-hidroxiindolacético, sin clasificación, porque vamos a transformar todos los datos, en logaritmo en base 10. Aceptar. Ah, una cosa que me olvidé decirles, esperen, vuelvo a la ventana de los resultados. ¿Ven acá el intervalo de confianza para la diferencia de medias? La diferencia de medias es enorme, y miren, tengo 0,23 y acá hay un límite que no tiene datos. ¿Se les ocurre por qué? Se los digo. Porque el intervalo de confianza, porque la prueba es unilateral, no es una prueba bilateral. Entonces no hace el intervalo de confianza con los dos límites. No nos sirve este intervalo de confianza. Tiene algún sentido, pero no para nosotros. Bueno, entonces, ya tomé logaritmos a los datos. ¿Qué precaución tienen que tener al hacer una transformación por logaritmos? La propia del logaritmo. El logaritmo no está definido para valores negativos ni para el cero, sino para valores positivos. Entonces, si llegaran a tener algún valor, bueno, negativo en un metabolito difícil, pero si llegaran a tener un 0 y aplica el logaritmo, ese dato va a desaparecer, porque no le puede calcular el logaritmo. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ahí? Tendrían que tomar el logaritmo después de haberlo aumentado todos en una misma constante que haga que no tengan datos negativos o ceros. O sea, si tienen un 0, ¿qué hacen? El logaritmo de la variable más 1, y listo, y con eso ya no pierden ningún dato. ¿Se entiende más o menos? Tenemos el logaritmo. Entonces vamos a hacer todo de nuevo ahora, pero con el logaritmo. Entonces vamos a hacer un gráfico, el gráfico de densidad de puntos, saquemos el 5-hidroxi y metamos el logaritmo. Y esto me quedó en particiones, lo voy a mandar, la cardiopatía, a variable de clasificación. Aceptar. Miren ahora. ¿Se ve el grafiquito? Voy a sacar el título, aumento el tamaño. Les recuerdo el primero. No, este era el de la hormona, esperen que lo vamos a sacar.
Este era con la variable cruda, digamos, y este es con el logaritmo. ¿Ven lo que pasó? Lo que pasó es que los datos como que se ordenaron un poco. Acá teníamos muchos datos apelmazados acá abajo. Fíjense, acuérdense que una forma de transformar logaritmos es cuando uno tiene variables de una escala demasiado amplia. El logaritmo lo que hace es achatar un poco esa escala. Entonces, con el logaritmo, los datos toman una distribución mucho más uniforme, un crecimiento mucho más ordenado, armónico, y fíjense que lo que veíamos acá, que estos se encimaban o tenían, bueno, no me sale la palabra, están mucho más en la misma magnitud, acá están un poco más separados. En realidad hay algunos datos por arriba y otros por debajo, pero estos datos en general están más por debajo de lo que están estos. Así que la media esta podría llegar a ser detectada como diferente de los que tienen cardiopatía carcinoide. Vamos a ir viendo los supuestos. Vamos a ir viendo el gráfico de QQ-plot, a ver si ahora los logaritmos alcanzan la normalidad. Ya me quedó el logaritmo puesto de antes, aceptar. No, esperen, cancelar. Creo que me olvidé la partición. QQ-plot. Particiono por cardiopatía, porque la normalidad me interesa para cada una por separado, entonces hay que tenerlo particionado. ¿Particiones en el mismo gráfico? No, me interesan dos distintos. Fíjense que ahora, ¿ven que ahora está como más cerca de la recta igual a X, lo mismo que acá? No esperen que estén exactamente sobre la recta, pero van y vienen, o sea que es mucho más normal de lo que eran estas, ¿ven? Se nota un poco más cerca de la recta igual a X. Y entonces lo que nos falta es cuantificar este gráfico por medio del test de Shapiro-Wilks. Estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wilks, saco el hidroxi, mando el logaritmo ahora y particionado por cardiopatía. Y ahora fíjense, los p-valores que eran 0,00 y pico, etcétera, ahora son 0,64 y 0,28. Así que ahora los logaritmos tienen distribución normal. Esto se suele llamar distribución log normal, o sea que los logaritmos tienen distribución normal. Entonces ahora, si los logaritmos tienen distribución normal, y si quieren podemos ver acá el resultado que después se va a repetir, que es inferencia basada en dos muestras, y al final de todo, prueba F para igualdad de varianzas. Acuérdense que no es necesario hacerla antes porque ya les da el resultado en el test de Student, pero vamos a hacerlo igual. Logaritmo clasificado por cardiopatía, la prueba F, bilateral, y ven que ahora, antes daba 0,06 sin tomar logaritmo. Fíjense que ahora da 0,5790. Tienen las varianzas, la variable es el logaritmo, grupos con y sin, 3, 6, 12 los tamaños de muestra, etc. Y tiene un p-valor que ahora es razonable. Entonces, ahora sí podemos correr tranquilos, inferencia basada en dos muestras, la prueba T, del logaritmo en función de la cardiopatía. Esto ya nos quedó clasificado de la salida anterior, ¿no? Logaritmo en función de cardiopatía, y vamos a hacer la unilateral derecha, era, ¿no? Con y sin. Unilateral derecha, le pedimos todo. Bueno, el intervalo de confianza no es necesario porque es unilateral, así que saquemos el intervalo de confianza. Y quedó acá en 10%, le dejamos. Y acá tiene, ¿ven? Ahora sí le puso con y sin. No sé cuándo se retoma y no le pone el nombre del grupo. Entonces tenemos 13 individuos con cardiopatía, 12 sin cardiopatía. Estas son las medias de los logaritmos. Tienen las varianzas de los logaritmos, ven que ahora son más parecidas. La diferencia de medias ahora es 0,39 de los logaritmos. El P de la prueba homogénea de varianzas, por supuesto, dio igual que antes, ¿no? Que es 0,5790. Y fíjense ahora los grados de libertad sí dan 23. 13 más 12, 25, menos 2, 23. Porque ahora no fue necesario hacer la corrección. Pues nosotros si le dejamos el 10% como nivel de significación para la prueba de homogeneidad de varianzas, el p-valor dio mucho más grande que 0,10. O sea que lo detectó como varianzas no diferentes. Varianzas homogéneas, no se hace la corrección. Y fíjense ahora el p-valor, 0,0239. ¿Se acuerdan del primero?
daba 0,0415, daba más grande. O sea que ahora, cumplidos los supuestos, hasta nos da mejor el p-valor para la comparación de las medias. Porque este 0,0239, ¿qué indica? Indica que es el error que cometo al afirmar, el error real, verdadero, que cometo al afirmar que la media de los logaritmos, ¿no?, de los pacientes con cardiopatía es mayor que la media de los pacientes sin cardiopatía. Aclaramos siempre de los logaritmos. O sea, si ustedes tienen que presentar el resultado de este análisis en una publicación, supónganse, ¿ustedes qué ponen? En materiales y métodos ponen, fue necesario efectuar una transformación de los datos mediante la transformación logarítmica para asegurarse que se cumplían los supuestos del test de Student. Cumplidos los supuestos, se aplicó el test de Student para muestras independientes. Se consideró significativa cualquier probabilidad menor que el 5%, salvo para homogeneidad de varianzas, y se utilizó el software Infostat, Universidad de Córdoba, etc. Eso es todo lo que ponen materiales y métodos, y declaran el nivel de significación. Ahora, cuando van a presentar los datos, al investigador que está leyendo un paper de oncología o de cardiología o lo que sea, no le importa cuánto dio el logaritmo, entonces no van a expresar los logaritmos. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Si tienen que hacer una tabla que muestre el valor de la media del 5-hidroxiinolacético y su desviación estándar, lo que van a hacer es, van a tomar el antilogaritmo de esto, o sea, harían 10 a la 2,52 y 10 a la 2,12, que en realidad no es ni nada más ni nada menos que estas medias, ¿no? Porque esta es el logaritmo. Entonces lo que hacen es, hacen el antilogaritmo para expresar cuál es el valor original. Y las varianzas, ahí es una buena pregunta. Las varianzas, no sé si... La varianza del logaritmo, bueno, hagan lo siguiente, ustedes no tomen el antilogaritmo, ni siquiera, porque las varianzas, el logaritmo de la varianza no es la varianza del logaritmo. Así que ustedes directamente, si tuvieran que aplicarlo, muestren, ¿dónde estamos? Acá. Muestren estas medias, y no van a presentar la varianza que es kilométrica, van a presentar el desvío. Entonces ustedes muestren los datos originales. En cualquier publicación, no hagan ni siquiera antilogaritmo, muestren los datos originales. Claro, me fijé, que nada que ver, nada. Acá, muestren los datos originales en la tabla, media y desviación estándar, o error estándar llegado al caso, y lo que sí tienen que declarar en materiales y métodos que se tomó el logaritmo para hacer el análisis, ¿ok? Pero se muestran directamente los datos originales, porque a un oncólogo o un cardiólogo no le interesa cuánto dio la media o el desvío de los logaritmos, le interesan los datos originales. Entonces se presentan los datos originales y para el estudio sí se declara que que fue necesario hacer una transformación. Bueno, creo que con esto se muestra el p-valor para decir que las medias son significativamente diferentes, o sea que la media de los con cardiopatía era mayor que la media de los sin cardiopatía, y creo que ya está, ¿no? Sí, en cuanto a diferencia de medias, entonces ya vimos todo. La clase que viene vamos a ver test de muestras apareadas. En realidad nos queda muy poco para la clase que viene. Bueno, van a empezar con la práctica igual. No creo que empecemos la clase que viene con análisis de varianza, o vemos. Si a lo mejor... Bueno, lo voy a consultar, a ver cómo andan en otras comisiones, a ver si empezamos análisis de varianza o hacemos una clase cortita de muestras apareadas y listo. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna duda? Ya esta semana sí empezaron seguro, o van a empezar con test de hipótesis. Así que bueno, cualquier duda que tienen, consultan por el foro. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene, si Dios quiere. Los saludo.